Ejercicio 327. Para empezar, debemos prestar atención en los datos que nos da el ejercicio. Tenemos una sección W18x40, que consiste de acero A992 y tiene dos líneas de tornillo de 1 pulgada de diámetro en cada patín. Además, se menciona que hay 4 tornillos en cada línea, distanciados a 3 pulgadas entre centros. Y pues nos piden determinar la resistencia de diseño por LRFD y permisible ASD. También se indica despreciar el bloque de cortante. Como el enunciado del problema no nos brinda los datos necesarios para poder hallar el área, vamos a recurrir al manual AISC de la 14ª edición, siendo específicos la tabla 1.1, donde podemos encontrar el perfil en estudio. Según la tabla, el área de la sección es de 11.80 pulgadas al cuadrado. El espesor del ala es de 0.525 pulgadas. La altura es de 17.9 pulgadas y finalmente el ancho del ala es de 6.02 pulgadas. Lo que menciona el enunciado es que el perfil es de acero A992, por lo que es necesario obtener su FY y su FU, los cuales son la resistencia mínima a la fluencia y la resistencia a la tensión respectivamente. El manual AISC los expresa en KSI, que es equivalente a kilolibras por pulgada al cuadrado. En este caso, FY es 50 KSI y FU es 65 KSI, como lo podemos ver en pantalla. Para poder hallar lo solicitado en el enunciado, debemos analizar los perfiles por medio de dos estados, que son el estado límite de fluencia en la sección bruta y por fractura por tensión en la sección neta. En cuanto al primer término, hace referencia a la idea de prevenir un alargamiento excesivo del miembro en estudio. Todo esto se analiza en el área bruta de la sección, es decir, en base al área que te da el manual AISC, que es un área que no ha sido afectada por ningún tornillo o orificio. En este caso, el término es AG, que es área bruta, como ya mencionamos. En cuanto al segundo término, hace referencia a la idea de analizar el área de la sección cuando ya ha sido perforada por los orificios, donde serán ubicados los tornillos. En este ejercicio, los tornillos son de 1 pulgada de diámetro, por lo que ya no será considerado como área bruta, sino como área neta efectiva, la cual se representa como AE. Un punto importante es que en ambos casos debemos hallar la resistencia nominal, la cual se representa como PN. En ambos casos se calculará en base a una sola teoría, pero con resistencias distintas, debido a las distintas situaciones en las que se encuentran. Como mencionamos, FY se usa cuando no tienen orificios y FU se toma en cuenta cuando ya el perfil ha sido perforado. De igual manera, AG es para cuando aún no tiene orificios el perfil y pues caso contrario es AE, que se tiene en cuenta para determinar el área útil después de haberle hecho los orificios. Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, vamos a resolver finalmente el ejercicio. Para el primer caso, que es el estado límite de fluencia, se obtendrá una resistencia nominal de 590 kilolibras. En cuanto a la resistencia de diseño por tensión por método LRFD, el cual tiene un factor de resistencia de 0.90, obtendremos 531 kilolibras. Para la resistencia permisible ASD, el cual tiene un factor de seguridad de 1.67, obtendremos 353.3 kilolibras. Es importante mencionar que los factores de resistencia y seguridad mencionados están establecidos en la teoría del libro. Para el segundo caso, que es fractura por tensión en la sección neta, como hemos explicado con anterioridad, debemos tener en cuenta que ahora el perfil ya ha sido perforado, por lo que debemos calcular el área neta efectiva. Así que para poder hallarla debemos multiplicar el área neta por el factor de reducción U. Para ser un poco más claros, el área neta viene a ser un área nueva, el área que tendremos ahora que ya ha sido perforado, el perfil. Y como podemos ver en pantalla tenemos una imagen referencial, que fue elaborada con la finalidad de poder tener más clara la idea. En primer lugar, es importante conocer las partes de la sección. Los patines son la parte horizontal de la sección. En este caso tenemos dos, uno se encuentra en la parte superior y el otro en la parte inferior. Teniendo esto en cuenta, se menciona en el enunciado que se tiene dos líneas de tornillos en cada patín, por lo que ubicaremos una línea de tornillos en cada ala perteneciente al patín. También se menciona que cada línea de tornillos cuenta con 4 de estos y están distanciados a 3 pulgadas entre centros, dando como resultado a la imagen referencial que tenemos en pantalla. Si bien es cierto, una vez que tenemos los orificios hechos, debemos hallar la trayectoria de falla en esta sección, pero debido a que las líneas de tornillos son todas iguales, cualquier línea es una posible trayectoria de falla, así que no habrá diferencia en tomar cualquiera de ellas.
Por lo que podríamos calcular el área neta de la siguiente manera: 11.80 pulgadas al cuadrado menos 4 orificios multiplicados por 1 pulgada de diámetro. A esto se le debe sumar 1/8 de pulgada de diámetro, pues esto lo menciona el autor en el libro. Y para que sea posible el cálculo, estos orificios deben ser un área, por lo que se le multiplicará el ancho del ala, que es de 0.525 pulgadas, obteniendo de esta forma 9.44 pulgadas al cuadrado de área neta efectiva. El siguiente paso es obtener el factor de reducción U, el cual podemos hallar en base a lo indicado en la tabla 3.2. En el caso 2 nos indica que la tensión se transmite a algunos elementos de la sección, y pues este es el caso, pues solo se trabaja en los patines y no en el alma. Pero en el caso 7 se menciona lo siguiente: se puede usar este caso en los perfiles W, con el patín conectado a 3 o más sujetadores por línea en la dirección de la carga. Así que vamos a calcular el factor de reducción U en ambos casos. En cuanto al caso 2, como ya hemos visto en repetidas ocasiones, se obtiene restando 1 menos la división de X entre L. X es la distancia horizontal entre la cara exterior de la sección atornillada y el centroide. En este caso es 2.29 pulgadas. Pero como podemos ver en la tabla, dice Y. Esto es simple: cuando los tornillos estén ubicados en el eje X, debemos tener en cuenta lo que se nos dice en Y. Y cuando los tornillos estén ubicados en el eje Y, debemos tener en cuenta lo que se nos dice en X. Todo esto está ubicado en las tablas del manual AISC. En cuanto a L, es la distancia entre el primer y último tornillo de la línea en estudio. Se debe tener en cuenta que si una línea tiene mayor cantidad de orificios o agujeros, esa será la seleccionada. Pero en este caso todas las líneas cuentan con la misma cantidad, por lo que cualquiera de ellas tendrá el mismo valor, que es de 9 pulgadas, obteniendo de esta forma un factor de reducción en el caso 2 de 0.75. En cuanto al caso 7, se menciona que si el ancho del patín es mayor a los 2/3 de la altura, se debe considerar un valor de 0.90. En caso esto sea al revés, se debe considerar un valor de 0.85. Como podemos observar, tendríamos un valor de 0.85 como factor de reducción U para el caso 7. La pregunta ahora es: ¿cuál de los dos se debe tener en cuenta? ¿Cuál de ambos factores debemos elegir? Pues la teoría del libro y la tabla 3.2 nos indica lo siguiente. En el caso 7, menciona entre paréntesis: si U se calcula según el caso 2, se permite usar el mayor valor. En este caso, el que tiene mayor valor es 0.85, que fue obtenido del caso 7. Así que el factor de reducción U será 0.85. Cabe resaltar que ese factor no cuenta con unidades. Y de esta forma obtendríamos el área neta efectiva, que se obtiene mediante la multiplicación del área neta con el factor de reducción U, el cual tiene un valor de 8.02 pulgadas al cuadrado. Y finalmente, la resistencia nominal tendría un valor de 521.3 kilolibras. En cuanto al método LRFD, obtendríamos un valor de 390.97 kilolibras, y para el método permisible ASD tendría un valor de 260.7 kilolibras. Nuevamente haremos hincapié de lo mencionado en el libro, donde se nos indica que la resistencia nominal de un miembro a tensión será la que menor valor tenga, por lo que la respuesta será 390.97 kilolibras para el método LRFD y 260.70 para el método permisible ASD.